Sigue en el aire la posible candidatura de Carlos Martínez a la Secretaría General del Partido Socialista de Castilla y León. Luis Tuanca tiene que estar absolutamente tranquilo porque sabe que los congresos los pierdo siempre y el que tiene que estar preocupado es Mañueco porque las elecciones las gano siempre. Por tanto, en todo esto tiene más preocupación. Seguramente el señor Mañueco que ninguno de los militantes del Partido Socialista de Castilla y León, pues si me presento. Este y otros temas los ampliaremos dotándoles de contexto aquí. Bienvenidos a la actualidad lenta que les proporciona su tiempo para poder digerirla, pausada, reposada y reflexionada. Bienvenidos a El Análisis de Canal 9 Soria. Esta semana encontramos una lamentable noticia que afecta directamente a la provincia de Soria. La Policía Nacional ha detenido a un empresario dueño de un restaurante cercano a la capital por emplear a 2 personas extranjeras que no tenían permiso de trabajo. Se le acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores, una práctica que lamentablemente nos recuerda a la ya conocida polémica de la piscina de la juventud de este mismo verano, donde la empresa que se encargaba de llevar a cabo las obras de mantenimiento había encargado las mismas de una manera ilegal a una segunda empresa que al mismo tiempo tenía en nómina a cerca de una decena de personas sin los permisos pertinentes para ejercer su actividad. La regulación de los permisos de trabajo de las personas que proceden del extranjero es sin duda un melón que los diferentes gobiernos tienen que empezar a abrir antes de que el asunto se enquiste y el melón se ponga en mal estado. Pero, ¿de qué manera? Está claro, como nos explicaba el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, de FOES, ya saben ustedes, Santiago Aparicio, la semana pasada, que nuestra provincia necesita mano de obra. Cada vez hay menos personas que, pudiendo trabajar, quieran hacerlo. Ese será un tema que abordaremos pronto también aquí en el análisis. ¿Se está sobreincentivando a la ciudadanía que está en condiciones y edad de trabajar para que no lo haga? ¿Le estamos cediendo al Estado la potestad de actuar como un padre que cubra nuestras necesidades con propinas, dejando de lado así nuestras obligaciones? ¿O por el contrario, los trabajos actuales son abusivos, tortuosos y con unos horarios imposibles de cumplir, coartando nuestra capacidad de acceder a una vivienda o a la formación de un plan de vida estable? Este jueves hablaremos en concreto de esto último, del problema de la vivienda, y abordaremos las dificultades que existen para el acceso a la misma, a obtener un inmueble. Más ahora que los socios de gobierno han exigido al Partido Socialista intervenir en mayor medida el mercado de la vivienda, lo que en teoría, o al menos según su versión, obligaría a poner en alquiler los inmuebles deshabitados. Pero, ¿es todo tan sencillo? Este jueves, como les decimos, lo abordaremos. Y volviendo al tema de la legalización de los extranjeros que llegan a España de manera irregular, el Gobierno se encuentra ya ultimando una reforma que permitirá agilizar los trámites para que estas personas puedan conseguir la residencia y el permiso de trabajo. En total, 6,5 millones de personas podrían legalizar su estancia aquí en España. Veremos cómo termina todo y les mantendremos informados en próximos programas del análisis. Charlamos a continuación con Miguel Ángel Ortiz, el presidente de la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria, a quien ya damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Porque tenemos que comentar hechos que desgraciadamente no nos gustan, como esa aparición que ya veíamos hace unas jornadas de pintadas con amenazas de muerte en las propiedades, en las paredes de las instalaciones de ese empresario promotor de la granja porcina de Cidones, que todavía se encuentra en proyecto. Desde Aporso han condenado estas amenazas.
Sí, por supuesto, no puede ser de otra manera, ¿no? Condenar cualquier tipo de agresión a cualquiera de las partes. No nos gustan las agresiones, somos un sector inclusivo y por lo tanto muy respetuosos primero con las personas y después también con la norma, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, en cuanto nos informamos, lo primero que aconsejamos a este ganadero que denunciara los hechos, por supuesto. Me consta que la Guardia Civil está haciendo su labor y que, bueno, en la medida de lo posible, pues intentará que todo no vaya a más. Pero también como asociación lo que tenemos que poner en boca del público es que, bueno, pues estos hechos no nos gustan y que nos gustaría que no se vuelva a repetir. No son los primeros que apotencen, no son la primera vez que esto pasa, por lo tanto queremos que todo el mundo tenga la mesura suficiente. Nosotros incluimos, creemos que somos bastante mesurados y que somos bastante pacientes, pero pedimos que el resto de la sociedad pues también lo sea, porque creemos que estos hechos no pueden llevar a una mala convivencia a la cual nadie queremos estar en ella. Eso precisamente le iba a preguntar, si son unos hechos aislados, si han tenido antecedentes y ya se han producido en otros lugares de la provincia de Soria, si es algo habitual. ¿Por qué esta hostilidad? Bueno, no podemos decir que es algo habitual, pero sí que se han sucedido ya en otros sitios. Algunos incluso no se llegan a denunciar porque no pasa de ser un mero hecho puntual, ¿no? Pero sí, nos consta que hemos tenido más. ¿A qué se debe esta hostilidad? Bueno, no lo sabemos. Sabemos que tenemos detractores en nuestra actividad, una actividad que es completamente lícita y que, a nuestro modo de ver, además potencia el desarrollo y la economía de nuestro entorno. Pero más allá de todo eso, no creemos que las cosas se puedan solucionar así. Muchas veces en los medios de comunicación, muchas veces por ciertas entidades que se llaman ecologistas, pero que yo creo que no cumplen ni con esa función, agreden con mentiras, con falsedades, que bueno, en algún momento dado, pues algún desaprensivo puede llegar a creérselas y puede relatarse así. Por lo tanto, yo lo que pido es sobre todo mucha mesura a todos los que hablamos, a todos los que tenemos este altavoz público, como en estos momentos yo mismo en vuestra emisora, que bueno, que hablemos con mesura, que hablemos con cierta capacidad, que en la medida de lo posible, pues digamos lo que tenemos que decir con total tranquilidad. Cada uno tiene que defender su posición, me parece lógico y me parece lícito que no sea así, pero hay mucha gente, muchas entidades o algunas entidades que dicen muchas mentiras y que ponen en estado de alarma a la población. Y eso es lo que nosotros peleamos. Nosotros somos conscientes de que hay mucha gente que estas mentiras se las creen y son participantes de ellas sin saber nada más. Pero sabemos que detrás de todo esto también hay entidades que mienten a sabiendas y eso es lo que nos preocupa. Esas mentiras a sabiendas pueden llegar a escenarios así y ojalá, espero que no sea nada más que esto, que unas pentadas y unos malos ratos que pasa este ganadero, porque son pasar malos ratos. No nos gustaría para nada que esto llegara más allá de estos hechos tan extremos. Nos comentaba Miguel Ángel que bueno, pues se difunden muchas mentiras y lo estamos viendo, sobre todo lo respectivo a estas granjas porcinas. Me gustaría que nos, no sé si quitase mitos sobre algunas de ellas, son muchas las que se vierten cada vez más y quizá hay mucha desinformación. ¿Qué es lo que más les suelen, de lo que más les suelen a ustedes acusar? Bueno, hay muchas mentiras, muchas. Somos multinacionales. No. Te puedo asegurar que el 100% de los ganaderos de Soria no son multinacionales. Son personas que tienen sus granjas, normalmente en sus pueblos, y por lo tanto habitantes de ese medio. No somos multinacionales, ni pretendemos serlo, quiero decir. Somos, bueno, pues humildes ganaderos que hemos desarrollado en un sector según los tiempos nos han pedido, con más o menos ganas, con más o menos acierto, pero somos ganaderos que lo que decidimos en un día fue quedarnos en nuestro entorno, no salir corriendo de nuestros pueblos. Esa es una de las mentiras que se vierten muchas veces y que son falsas. Sobre todo donde más nos atacan, pues con el tema purines. Como verás, yo tampoco me niego a hablar de ese tema, ni muchísimo menos. Para nosotros los purines generados por las granjas porcinas son un excelente abono orgánico, un abono orgánico que no está producido en masa ni muchísimo menos, porque el censo que tenemos en Soria, que ronda las 45 cabezas por kilómetro cuadrado, está muy alejado
de las 300 cabezas que puede tener un país como Dinamarca, o incluso de las 350 cabezas que puede haber en algunas zonas de nuestro país. Pero nosotros, si nos embarcamos en nuestra provincia de Soria, rondamos las 45 cabezas, y si nos embarcamos en Castilla y León, rondamos las 38 cabezas por kilómetro cuadrado, con lo cual con ese censo es imposible que haya excedentes de purines. Eso no significa que tengamos que hacer una buena gestión de ellos como si se hace, eso no significa que en algún momento dado pueda haber algún desaprensivo que posiblemente también lo tengamos dentro de nuestras filas y le vayamos corrigiendo, pero eso es algo muy puntual. Entonces, cuando oyes cosas con el tema concreto de Cirones, como se decía, que los purines de esta granja, que por cierto está todavía sin hacer, se van a verter, con esta palabra verter maliciosa, al pantano, y que los vecinos de la capital de Soria se van a beber los purines de esa granja, pues claro, eso es un asunto que es completamente falso, porque es falso en su totalidad, pero que alerta a la población, ¿no? Y que alguno que puede llegar a creérselo, pues bueno, pues puede llegar a estos actos que estamos ahora mismo hablando, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, porque yo sé de primera mano que hay entidades ecologistas muy buenas con las que tenemos, entidades animalistas con las que tenemos contacto y aprendemos los unos de nosotros en ese feedback, en ese tú y yo, pero hay otras entidades que, bueno, agarrándose posiblemente a querer tener esa imagen, ¿no? A querer tener esa publicidad, pues se arriesgan y cuentan estas mentiras a sabiendas, y bueno, con los daños colaterales que sufrimos el propio sector, porque el propio sector sufre esos daños, y en un momento puntual pues puede también llegar a, bueno, pues a que desaprensivos se quieran tomar la justicia por su mano y lleguemos a unos hechos que bueno, que pueden un poco deshabilitar nuestra convivencia, ¿no? Y nuestra armonía. Nos comentaba que es totalmente falso que esos purines vayan al pantano y que finalmente pues pertenezcan a ese agua que llega hasta la ciudad de Soria, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace con esos purines? Porque nos hablaba de que son un excelente abono orgánico. Bueno, pues esos purines, una vez que están almacenados en las fosas exteriores, que por normativa nos obligan a tener unas dimensiones y unos tiempos, lo que se hace después es, con nuestras cisternas y con la nueva normativa, aplicarlos al campo en el tiempo y forma que hay que aplicarlos para que la planta absorba todo ese nitrógeno, toda esa materia orgánica y esos bichitos, ¿no? Para que la tierra pueda seguir produciendo este cereal, este regadío, esta remolacha, y se aplican al campo de tal manera que puedan ser aprovechados en su totalidad. Nosotros sabemos, ¿no?, que son purines y que pueden en algún momento puntual tener alguna molestia olorosa, y por lo tanto lo que siempre se intenta es, primero, aplicar la normativa. Con esto ya está prohibido el abanico, tienen que aplicar a cierta distancia, incluso enterrarlos, que tienen que después, para aprovecharlos sobre todo bien, enterrarlos, y a partir de ahí todos esos purines van registrados en un libro de registro con polígono, parcela, etcétera, etcétera, que nos pide la administración, y ese libro de registro una vez al año se le comunica a la administración qué estamos haciendo con eso. Es decir, que nuestra actividad está muy legislada, está muy trazada, no solamente en ese sentido, sino en otros muchos, que cuando es verdad que cuando alguien se acerca a nosotros y le enseñamos cuál es nuestra actividad y cómo tenemos que desarrollarla, la verdad que en muchas ocasiones la gente se queda con la boca abierta, ¿no?, del nivel de profesionalidad, lo tengo que decir así, porque es así que en este sector entero. Por lo tanto, podemos hablar de que en muchas ocasiones se critica desde el desconocimiento. Sí, en muchas ocasiones se critica desde el conocimiento, pero esa crítica viene dada con un conocimiento y con una manera de intentar hacer mal. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que puede haber detrás de todas estas? Porque hacer el mal está claro que no es bueno. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? ¿Qué intereses? ¿Hay algún tipo de interés oculto por dañar a estas explotaciones, por dañar al sector, por dañar a los ganaderos? Yo creo que más que por dañar al sector, el interés puede ser por sacar publicidad de ellos mismos, ¿no? Hoy nos ha tocado a este sector, mañana le toca a otro. En esta provincia pues hay pocos sectores más, digamos, que tengan tanta presencia en nuestros pueblos, por desgracia. Ya nos gustaría que tuviéramos más sectores en cada pueblo y que tuviera más actividad económica, pero es verdad que hay ciertas asociaciones, ciertas entidades que, bueno, que para tener presencia pública pues nos usan para tener esa presencia.
¿Con qué fin? Bueno, pues seguramente con tener más adeptos, con tener más socios, con tener más donaciones. Y esto es triste. Esto es triste porque entonces se está usando la mentira de un sector que está haciendo las cosas bien para un beneficio propio. No voy a decir que el que haya hecho las pintadas, porque no lo sé, sea de estos, porque no tengo ni idea, pero sí que posiblemente sea una consecuencia de esto. Y es muy fácil deteriorar al otro, agredir con cosas grandilocuentes. Os vais a beber los purines de la granja de Cidones, eso es algo que alerta a la población, y por lo tanto esta población que sin explicarse más y sin preguntarse más, pues entra en pánico. Y eso lo entendemos, es normal que entre en pánico. Es mucho más fácil agredir al oponente que nosotros poder explicar el trabajo de hormiguita que hacemos día a día con nuestros productos. Es muy fácil que al final entremos en un estado de pánico, pero es muy difícil luego revertir eso. Los purines de la granja de Cidones, si un día se construye, eso estará por ver porque la normativa y los papeles, digamos, todavía se están publicando, pero si un día se construye, podemos dar a ciencia cierta que esos purines nunca, jamás van a ir al pantano y por lo tanto nunca, jamás van a ir a la boca de nadie. Entre otras cosas, porque en esa ciudad, además, también viven ganaderos y nosotros mismos tampoco queremos agredir ni a nosotros mismos ni a nuestras familias. Por lo cual, pido sobre todo a esta gente que sea consecuente con lo que dice y que vea que no solamente está dañando a un sector injustamente, sino que además está rompiendo la armonía, ¿no?, y la paz que muchas veces hacemos falas en nuestros pueblos. Hacía usted antes, me gustaría hablar un poco de los datos que tenemos en Soria y también en nuestra comunidad, porque hacía usted antes una comparativa, por ejemplo, con Dinamarca, nos hablaba de que hay esas 300 cabezas por kilómetro cuadrado, decía que en Soria tenemos, si no me equivoco, 45 cabezas por kilómetro cuadrado y en Castilla y León serían algunas menos, 38 cabezas por kilómetro cuadrado. Los datos, ¿qué nos dicen aquí en la provincia de Soria? Tenemos buenos datos para la ganadería porcina, tenemos buenas cifras. La cosa se puede complicar con este tipo de actuaciones y quizá cuando uno vaya a abrir una granja porcina, ¿pueden llegar los ganaderos a tener miedo por estas actuaciones? Bueno, yo no diría tanto miedo, ¿no? Pero sí que es verdad que te piensas mucho, porque ahora mismo los expedientes se dilatan demasiado en el tiempo, seguramente concluyan más circunstancias, y ahora mismo, pues digamos que tenemos a pie de unos 200 expedientes paralizados dentro de la Junta de Castilla y León. Posiblemente la inmensa mayoría, no posiblemente, sino que la inmensa mayoría cumplen estrictamente con la normativa. Estamos intentando hablar con la Junta de Castilla y León, hablamos día a día para decir que, bueno, que estos expedientes, si cumplen con esta norma tan estricta, pues que se prueben y sigan hacia adelante. ¿Y por qué se paralizan, Miguel Ángel? Disculpe que le interrumpa. ¿Por qué se paralizan? Porque 200 expedientes paralizados es una cantidad, considero, importante. Bueno, pues muchas veces, pues como este expediente de Cidones, que lleva desde el año 17, que me atrevo a decir posiblemente, con una prevaricación del propio ayuntamiento, pues el expediente se dilata en el tiempo, porque no quieren que se realice por ninguna causa justificada y sin embargo se va entorpeciendo en esa tramitación hasta tal punto que, bueno, que se tiene que llegar a los juzgados. Claro, una vez que se llega a los juzgados y la asociación estamos por tener que ir, defendernos si hace falta como última instancia en los juzgados, porque creemos que tenemos ese derecho, pues una vez que entran los juzgados, pues bueno, ya el tiempo se escapa de nuestras manos, ¿no? ¿Por qué se dilatan estos expedientes? Bueno, quiero creer que hay un componente también político, posiblemente, ¿no?, para que estos expedientes sean así. Hay una actuación social en la cual esta controversia pues también puede perjudicar la tramitación de ese expediente y, bueno, que luego el expediente en sí mismo es tan grande, es tan estricto, que, bueno, que la propia tramitación también cuenta con sus tiempos, ¿no? Y estamos de acuerdo con ello. Nosotros nunca nos hemos quejado de que esta normativa sea tan estricta, ¿no? Todo lo contrario, creo que esa normativa estricta es garante de nuestra actividad, es garante de nuestro saber hacer, de nuestro bien hacer. Lo que nos molesta es que además de tener esta tramitación, pues bueno, lo que comentábamos antes, ¿no?, con mentiras, pues intente influir en esta población que, bueno, que no tiene por qué saber cómo se desarrolla nuestra actividad, pero que sí que mete miedo, que ese miedo pues paraliza. Le preguntaba, discúlpeme, que como le he añadido otra pregunta, ¿en qué estado se encuentran la ganadería porcina en nuestra provincia? Bueno, el estado, si hablamos en estado económico, se encuentra en un momento
bien, no excelente, hemos tenido momentos mejores, las coyunturas políticas y económicas también mucho nos influye, pero podemos decir que comparado con otros sectores tenemos una buena salud. En cuestiones de tramitaciones y de hacer nuevas granjas se encuentra en un mal estado, muy mal estado. No es la primera empresa que se ha ido pues fuera de nuestras rayas, incluso fuera de Castilla y León, para hacer su crecimiento, por lo cual eso es una mala noticia para el porcino y creo que para los sorianos, ¿no? Que las empresas de Soria tengan que ir a desarrollarse y a crecer fuera de nuestras fronteras. Y por lo demás, bueno, seguimos con la actividad y seguimos trabajando día a día, ¿no? Pues, señor Ortiz, le animamos a que esté con nosotros en futuras mesas de debate también para explicar más cuestiones relacionadas con el sector que sin duda es necesario que conozcamos porque muchas veces, como decíamos, se habla desde el desconocimiento y para eso estamos nosotros aquí tratando de dar voz a los expertos. Le agradecemos que haya estado con nosotros hoy, sobre todo denunciando y rechazando, como decíamos, de forma frontal esas pintadas amenazantes, amenazas de muerte que han aparecido en Cidones. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nada, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Creo que es necesario, ¿no?, que los vecinos manejen toda la información desde todos los puntos de vista y si lo que sí que pido es un poco de coherencia al resto de los participantes dentro de estas publicaciones o dentro de estas conversaciones para que entre todos podamos construir una Soria mejor, llena de gente y de habitantes, entre otras cosas lo que nuestra actividad propone, ¿no? Una granja en un pueblo pues es la garantía del sustento de una familia o de varias y por lo tanto creemos que contribuimos también al crecimiento de esta provincia que, bueno, que muchas veces la llamamos vaciada pero que tiene posibilidades de crecer. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sí. Y después de analizar este asunto con Miguel Ángel Ortiz de Aporso, vamos ya con otras noticias de actualidad que nos deja tanto la capital como la provincia de Soria. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria, el alcalde Carlos Martínez ha querido contestar a diversos temas, entre ellos a Vox y a Soria Ya, pero también a críticas por parte de numerosos vecinos que indican que hay problemas en las obras de la Avenida de Valladolid y del resto de las travesías. Carlos Martínez pide paciencia de nuevo, pero sobre todo también pide que estén las obras terminadas. A partir de ahí se podrá opinar de una manera más objetiva. Hablar en mitad del partido, pues todos vamos a ser entrenadores, ¿no? Pero seguramente seremos capaces a lo largo del partido de poder resolver todos estos inconvenientes que hoy por hoy nos alarman y que seguramente cuando finalicen las obras muchos de ellos se disiparán. Ojalá. Y si nos equivocamos, pues habrá que enmendarlo. Pero es que estamos en pleno desarrollo. Y es que como esto nos pasa siempre, es que yo recuerdo la polémica que se suscitó en su momento con la rotonda Don Alonso. O cuando hicimos bidireccional Nicolás Raval, es que ahí no iban a caer los dos vehículos, ¿os acordáis, no? Pues esto nos está pasando a lo bestia con 27 millones de inversión, porque todo el mundo opinamos cuando la finalización la tendremos que ver dentro de 11 meses. Todo listo para la 26ª edición del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, que se celebrará del 8 al 17 de noviembre. Este año Brasil es el país invitado y como antesala tendrá lugar un ciclo de cine de este país americano. Medio centenar de cortos concurren al festival que culminará con una gala el 16 de noviembre con la entrega de premios y el caballo de honor a Raquel Guerrero. Que estas alumnas, que son quienes han realizado absolutamente todo, han podido hacer en este taller, sino también poner en valor el proceso, ¿no? Ya que la enseñanza ha sido completamente individualizada. Hemos realizado de cada modelo que podéis ver en la exposición 16 trajes diferentes. Hemos intentado tanto que el estilismo, materiales y formas sean lo más similar a la Edad Media y este año hemos hecho tres de los linajes de Soria, que son la familia Calatañazor, la familia Morales
y la familia Vela. El día 31 de octubre está preparado el desfile donde podremos ver estos trajes en su máximo esplendor con casi 400 actores que van a partir desde el castillo y terminar en la Plaza Mayor. La Diputación Provincial de Soria ha sido el espacio elegido por el Ayuntamiento de Garray y la Asociación Tierra Quemada para poder presentar la 7ª edición de su Samaín, una tradición de origen celta que se celebra el 31 de octubre. Es por ello que también han querido invitar a numerosos países de esa tradición celta, como son Gales, que será el país invitado este año, pero también Gran Bretaña o, por ejemplo, Escocia. El 31 de octubre, que ya lo hemos repetido en varias ocasiones y queremos que cale, ¿no?, en la sociedad, gracias a los numantinos se cambió el calendario, pues el 31 de octubre era el final del año celta, con lo cual, bueno, pues los pueblos celtíberos celebran el final de sus cosechas, la vuelta de sus guerreros y el final del verano. Por eso creemos que era la fiesta más importante de los celtíberos y tenemos que coger esa fiesta tan importante para trasladarla a nosotros. El espacio Santa Clara acoge una muestra del Festival de las Ánimas. En la planta baja se recogen los trabajos realizados por las 8 alumnas del taller de empleo Arreglos y Confección, unos trajes que también podrán apreciarse en el desfile de las Ánimas. Y en la segunda planta están las acuarelas de Eva Carballares y aquí en la última, Bosques del Rosario de Alba Riz. Contamos con una financiación propia por parte del Ayuntamiento de 80.000 euros, que es un presupuesto modesto, pero al ser enteramente coordinado y promovido por el Ayuntamiento, junto con esas colaboraciones, pues nos permite poder estirar, como veis, ese presupuesto en muchos días, 10 días de programación. Un proyecto cultural de calidad que además a lo largo de estos 26 años bueno, pues ha sabido crecer, adaptándose y ampliando su propuesta para llegar a un público pues cada vez más exigente. Tenemos 51 cortometrajes llegados de 14 países, secciones paralelas con un total, creo que son de unos 30 cortometrajes llegados de Corea, de Perú, de Chile, de Argentina. Y hasta aquí el análisis de esta semana. Recuerden mantenerse tanto bien informados, no solamente informados, sino bien, que es importante, como con una actitud crítica hacia todo lo que nos rodea, que en muchas ocasiones es más que información, ruido. Sepan discriminar. Hasta el próximo programa.